En este momento en el que hemos mejorado tanto la prevención del suicidio, estamos con los peores datos, y sobre todo en la adolescencia. La satisfacción que tiene un chaval con la pertenencia a un grupo pro suicidio, un chaval que está sufriendo con una pertenencia a un grupo pro suicidio, es de 10 sobre 10. Si me quitan las habilidades lingüísticas, me quitan la capacidad de entender la vida. ¿Qué pasa para que un niño de 10 años se quite la vida? Y la historia del suicidio son todas las mismas. Es una historia de dolor, una historia de desesperanza, una historia de vinculación y una historia de capacidad. ¿Cómo empiezas a pensar, y cómo un niño y un adulto también empieza a pensar en la muerte? Cuando empieza a tener mucho dolor en la vida. ¿Por qué las personas creyentes consideran que es un acto de egoísmo? Las personas creyentes creen que es un pecado. Al final, las creencias religiosas son un factor protector para la muerte por suicidio. El suicidio estaba proscrito en la escuela, estaba proscrito en la prensa, estaba proscrito en las publicidades. ¿El suicidio se contagia? Sí. Con 15 años sienten que son el origen de todos los problemas que tienen en su casa. Te entiendo. Entiendo que en una situación de dolor, de desesperanza, vamos a hablar de ello, te voy a acompañar porque te entiendo perfectamente que esto está pasando. No te quedes ahí en el anonimato. He perdido un familiar por suicidio. Tú no eres culpable. En nuestro hospital a 250 chicos en 2013 y estamos atendiendo el año pasado y el anterior a 1000 cada año. Se multiplica por 4. Cuando un niño se suicida, ¿implica que hay un fallo del sistema? El suicidio es un error, porque si no lo fuera, no sería suicidio. Queridos oyentes, seguimos con Francisco Villar en la segunda parte del podcast. En esta ocasión hablaremos de suicidio, sobre todo en infancia y juventud. Y nada, hablaremos de este libro sobre morir antes del suicidio, del cual Francisco es el autor. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Francisco es doctor en psicología, psicólogo especialista en prevención del suicidio en la etapa infanto-juvenil. Y te agradecemos muchísimo que hayas venido a nuestro podcast. Así que vamos a empezar con ello. Vlad, si quieres, lanzamos la primera pregunta. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué pasa para que un niño de 10 años se quite la vida? Bueno, para que un niño de 10 años decida o piense, ¿no?, que tiene que acabar con su vida, yo creo que esta es la pregunta a la que más horas le he dedicado en mi vida, porque cuando me pidieron que me ocupara y que me hiciera cargo de la problemática de forma monográfica, del suicidio en la infancia y la adolescencia, era como, por decirlo de alguna manera, la pregunta que tenía que resolver, ¿no?, de intentar poder entender a los chicos a los que estaba acompañando, porque con aquello de esto es una cosa multicausal, que hay millones de factores de riesgo, que hay tal, no tenía suficiente para tú poder saber hacia dónde tirar, porque si algo es tan complicado, tan complejo y con tantas, pues al final no puedes tener una línea. Afortunadamente, en prevención del suicidio, en toda la teoría del suicidio, las teorías han ido como mejorando, la verdad es que sorprendentemente, porque había muchos autores que te decían, no, es que esto es una cosa de siempre y que no se puede entender. Y el avance de las teorías que primero te iban diciendo algunas cosas como que, pues el dolor, ¿no? El suicidio es una historia de dolor, y era cierto, ¿no? Beck te decía, no, es que el suicidio es una historia de desesperanza, pero también era cierto, ¿no? Joyner te decía, teoría interpersonal del suicidio. El suicidio tiene que ver con cómo yo me relaciono con los otros, con los vínculos, con el sentido que yo puedo tener de pertenencia, y también era cierto. Al final, todo ha acabado como confluyendo en poder intentar entenderlo como una historia de algunos aspectos fundamentales. Y la historia del suicidio son todas las mismas. Es una historia de dolor, una historia de desesperanza, una historia de vinculación y una historia de capacidad. Y esta última es tan sencilla aparentemente que, que hasta impacta, ¿no? Que dices tú, porque, por ejemplo, yo no hubiera sido incapaz de plantearla, porque parece tan sencillo, pero es algo tan sencillo como que tú tienes que entender por qué de estar tranquilamente normal en la vida, tú empiezas a pensar en la muerte como una posibilidad. ¿Cómo empiezas a pensar, y cómo un niño y un adulto también empieza a pensar en la muerte? Cuando empieza a tener mucho dolor en la vida. Cuando la cosa se le está haciendo como muy difícil, por la vía que sea. En cada etapa evolutiva hay unas cosas que nos afectan más. Pero es una historia de dolor. ¿Cómo entra la esperanza? Si yo estoy pasándolo muy mal, pero a mí me garantizan que dentro de 2 semanas se me ha quitado todo, yo lo que voy a hacer es una especie como de cuenta atrás, deseando que pasen estas 2 semanas lo antes posible. Si yo estoy en situación de dolor y de repente no tengo garantías de que eso se vaya a acabar, al revés, empiezo a pensar que esto va a ser para siempre, a partir de aquí, pensar en la muerte
como una posibilidad o como una salida a la situación que yo estoy viviendo, que es inacabable, es una situación que podríamos pensar todos. Porque de hecho, cuando tú estás en una situación así de mucho dolor y mucha desesperanza, cuando piensas en la muerte, a veces te encuentras con la cosa esa tan paradójica, pero tan natural, de que puedes hasta sentir un cierto alivio. O sea, porque puedes decir, bueno, al menos esto hay una manera de que se acabe. O sea, no es un sufrimiento eterno, infinito. Me muero y se acaba. Claro, confundir esa especie como de alivio con que has dado con la clave y la solución es cuando tienen, ¿no?, las dificultades. Pero el suicidio es una historia de dolor, de desesperanza, de vinculación. ¿Cómo opera? ¿Dónde entra la vinculación? Yo tengo una situación de mucho dolor y pienso que no se va a acabar nunca. Pienso en la muerte como una posible salida. La siguiente pregunta es, pero un momento, ¿qué me ata a la vida? ¿Sí? ¿Qué sentido? ¿Qué me enlaza? ¿Qué? ¿Me puedo ir de la vida? ¿No pasaría nada? ¿Pasaría algo? Ah, no, calla, que es que tengo muchísima vinculación a la vida. Piensas en madres de 3 hijos, pasando con una situación tremenda, que ha perdido a su marido, Y dices, pero esta persona ¿cómo tira adelante? Porque te lo dicen muchas, te dicen, pero lo que me ata a la vida va muy por encima del sufrimiento que estoy padeciendo. La vinculación es muy interesante porque puede ser tanto a personas, que es la más habitual, pero también puede ser a proyectos propios. Víctor Frankl es un ejemplo de ello. Víctor Frankl superó todas las cosas que superó porque tenía diferentes cosas en la cabeza. Una era la esperanza de retrobarse, de encontrarse con su familia. Eso, fundamental. Pues que tenía un proyecto también personal, porque él tenía su manual que lo tenía que escribir, que se lo pillaron, que se lo quitaron y que luego decía, bueno, pero lo tengo en la cabeza. Entonces, proyectos personales o algo, pero algo que te vincule a la vida. Si tu vinculación y tus lazos con la vida son superiores a tu dolor y tu desesperanza, tú no pasas de esa idea a desearlo. Claro, te encuentras en una situación de dolor, de desesperanza, que piensas que me ata la vida y no me ata nada, a partir de aquí es muy difícil no desear acabar con ella. Y en el momento en el que tú deseas acabar con ella, como en todo en la vida, de las cosas que deseamos solo hacemos las que somos capaces de hacer. Aquí es donde entra la capacidad de suicidio. ¿Por qué las personas creyentes consideran que es un acto de egoísmo? Las personas creyentes no creen que es un acto de egoísmo. Las personas creyentes creen que es un pecado, ¿no? Creen que es una cosa que ellos no tienen el derecho de una cosa que ha dado Dios, que es darte la vida, solo Él tiene la capacidad de poder quitártela. Lo de las personas creyentes es súper interesante porque al final, que un poco también le pasaba esto, ¿no?, a Víctor Frankl, al final las creencias religiosas son un factor protector para la muerte por suicidio. No sé cómo opera, no sé si es que le dan un cierto sentido al sufrimiento, si es que el hecho de que esto no lo puedas contemplar te obliga a tener que hacer otras cosas. Un acto de egoísmo, ¿cómo te diría? Tú fíjate cómo opera esto. Estamos hablando de que una persona se encuentra con una situación de dolor y desesperanza. Piensa, ¿qué me vincula a la vida? Y dice, ostras, es que tengo una familia. ¿Qué piensan la gente que al final deciden acabar con su vida? Estarían mejor sin mí. Porque al final se acaba viendo como una especie como de carga para nosotros. Hay chavales que yo acompaño que con 15 años sienten que son el origen de todos los problemas que tienen en su casa. Por eso es poco aconsejable a una persona que te dice estoy pensando en acabar con mi vida, empezar a decirle todo el listado de pero con la familia tan bonita que tienes, con los amigos tan fantásticos que tienes, con el cole tan fantástico que tienes, fíjate que tienen los mejores psicólogos, porque al final si todo es tan bonito a mi alrededor y todo es tan tal, el problema solo soy yo. Tú puedes tener 15 años y pensar que tus padres no te quieren, cuando tus padres te quieren. O sea, ellos queriéndote, tú puedes acabar pensando que es que no te quieren. Por lo tanto, fundamental no caer en esas cosas de que si es un acto egoísta, si es un acto generoso, si es un acto tal, porque al final lo que acaban pensando es que es un acto de generosidad para los demás. Donde voy la lío, en casa nada más que genero problemas, con mis amigos siempre meto la pata, es que es mejor que no esté. Entonces, todas estas como especie como de concreciones, acto de egoísmo, de cobardía, de valentía, todos esos son cosas que el suicidio es un error. Y la idea de acabar con tu propia vida, porque así pienso que voy a solucionar las cosas, es un error. Porque si no lo fuera, no sería suicidio. Tú puedes pensar en una persona que dices, ostras, fíjate, es que tiene una enfermedad terminal, está al final de su vida, ya ha vivido, lo único que le queda es sufrimiento, lo único que queda... Si tú puedes entender la decisión de esa persona de acabar con su propia vida, no estamos en suicidio. A lo mejor estamos en el campo de la eutanasia, que a lo mejor ya es una cosa que puedes...
la eutanasia y el suicidio tienen diferencias muy claras. Esto también hemos tenido una dificultad en la definición, porque se ha entendido como muerte voluntaria, pues eso, a la muerte voluntaria como si fuera sinónimo de suicidio. Y la muerte voluntaria no es sinónimo de suicidio. El suicidio es una parte de la muerte voluntaria, pero hay muchas formas de morir voluntariamente. Por ejemplo, morir por heroísmo. No sé. Te dicen que toda la gente que está haciendo la lucha, ¿no?, que se ponen unos cinturones de explosivos, son terroristas suicidas. Esto desde esta parte. Desde la otra parte se ven como héroes, que además con eso están garantizando el bienestar de sus familias. Entonces, con el suicidio, pues tenemos esa parte, ¿no?, como de intentar como de englobarlo como si no sabemos. Para la filosofía eso le va fenomenal. Yo te diría que hasta para el pensamiento y tal, y para darle vueltas al coco, intentar confundir el suicidio con todas las muertes voluntarias da como su juguillo. Para nosotros, que somos gente que tenemos que intentar tener una única misión, que es prevenirlo, porque yo no tengo ninguna duda en lo que tengo que hacer, en qué consiste mi trabajo, en que los niños no mueran, solo eso. Entonces, para eso tiene que ser que el suicidio, que la decisión de acabar con su propia vida es un error. Así lo han confirmado todos los chicos que han sobrevivido, todos los chicos que yo he visto pasar por aquel momento y que luego están súper contentos y le agradecen a aquel niño la oportunidad de vivir. Porque luego cuando te encuentras con 24 o 25 años y piensas en tu crisis de los 15, ostras, muchos chicos te dicen, es que le agradezco a aquel chico de 15 años que me hubiera dado la oportunidad de vivir. Porque gracias a que él me dio la oportunidad de vivir, finalmente, después de haberlo barajado, hoy estoy viviendo y estoy diferente. ¿Sí? El suicidio es un error, ya está. Todo lo demás, luces, colores y cosas que nos van bien para, bueno, pues para ejercicios intelectuales. ¿Hay alguna franja en concreto de edad en la que estos intentos de conducta suicida sean más frecuentes? Yo, en mi práctica clínica diaria, nosotros sabemos que la idea de muerte puede empezar a aparecer a partir de los 8 o 9 años. Que esto es algo sencillo porque es el momento en el que una persona empieza a tener la capacidad de entender lo que es la muerte, ¿no? Algunos estudios de Estados Unidos de prevalencias te hablan que ya entre los 9 y 10 años puede llegar a haber un 8% de chicos con ideas. Normalmente suelen ser las ideas. Hay una especie como de escalada. Uno normalmente empieza por las ideas y luego va escalando. Yo lo que he encontrado, el pico máximo de intentos de suicidio en mi práctica clínica son los 14-15 años. Entonces a los 9 prácticamente que no hay, 10-11, a los 12 ya empiezan a haber, 13 sube, 14, 15 y a partir de los 15 ya 16-17 va reduciéndose. Yo diría que una etapa sensible son los 14 o 15 años, debe de ser dura esa etapa, especialmente dentro de las otras. ¿Y crees que ha cambiado el panorama de salud mental infanto-juvenil, sobre todo en estos últimos años? Sí, ha cambiado mucho y por diferentes factores, ¿no? Uno, ya lo hemos hablado en el podcast anterior, ¿no? El suicidio no ha aparecido ni con la nueva forma del suicidio. El suicidio lo llevamos luchando y combatiéndolo pues toda la vida, toda la historia de la humanidad, y seguiremos haciendo. Pero hoy en día se nos han complicado muchísimo las cosas porque estamos en el mejor momento, estamos como una especie como de situación muy injusta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en el mejor momento nunca visto en cuanto a recursos de suicidio. Hemos hecho un montón de avances de todo. Se ha hablado antes del avance de la teoría. O sea, las teorías del suicidio han mejorado muchísimo. La sensibilidad social para eso es una barbaridad como ha incrementado. Todo el mundo te habla de ello de una forma que expresa su preocupación. Habían profesores hace 10 años que me decían, es que eso son tonterías, son cosas que no pasan, porque yo llevo 22 años de profesor y yo eso no me lo he encontrado nunca. Bueno, si tú no te lo has encontrado, porque no lo has visto, no porque no te pase, ¿no? Porque la prevalencia está ahí. Tenemos formación para profesores. Los profesionales de salud mental cada vez tienen más formación también en esto. No teníamos cosas tan sencillas como teléfonos de prevención de suicidio. O sea, que yo me encuentro en un momento de situación desesperada y no hay nadie al otro lado de la línea con el que yo pueda compartir este dolor. Hoy tenemos 3. Habían familiares que te decían, aquí en Cataluña, decían, ostras, es que ha muerto mi familiar por suicidio y no me saben decir nada. No me saben orientar, no me saben decir... Ahora tenemos 5 asociaciones de familiares en Cataluña que te dan acogida, que te ayudan, que te orientan, que te acompañan y que incluso tienen la capacidad de derivarte a profesionales determinados para que te acompañen en este momento tan duro. Hay campañas publicitarias de prevención de suicidio y eso no lo he visto nunca.
O sea, el suicidio estaba proscrito en la escuela, porque si hablas, se contagia. Estaba proscrito en la prensa, porque si hablas, se contagia. Estaba proscrito en las publicidades. ¿El suicidio se contagia? Sí, sí que se contagia. Claro que tiene un efecto llamada. Tú te pones a hablar un montón de suicidio y lo contagias. ¿Cómo más? Pues si además lo romantizas. Si además haces como conclusiones como fáciles. Si además haces a la persona identificarse con la idea del suicidio a un adolescente. Que puede decir, ostras, ¿porque qué inventan los adolescentes? La solución a sus problemas. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado antes de redes sociales con el suicidio? La serie de 13 razones por qué. Eso fue una barbaridad. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que poner una escena de una chica de 15 años que acaba con su propia vida y que luego en los siguientes capítulos va explicando todos los motivos por los que al final acaba con su propia vida? ¿Pero qué creían que iba a pasar? ¿Qué creían que iba a pasar con una chica que estuviera viendo, que estuviera pasando con una situación de esa manera y que se sintiera identificada? En el peor y más bestia de los suicidios, que es como el suicidio por ventaja. Además, todos me fallasteis, os fastidiáis, como con... Es una barbaridad. Todas las personas somos imitadoras de... Por eso hemos tenido siempre los referentes, imitadoras de cosas positivas y de cosas negativas. ¿El efecto suicidio tiene un contagio? Sí. ¿Hay que tener precaución? Sí. No podemos romantizar, no podemos pasarnos. Pero todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de que esto existe, con la cosa de que diga, ostras, es que no me está pasando algo que no le pasa a nadie y además tengo los sitios donde poder ir, todo esto nos puede ayudar. No te pasa nada, te entiendo. Entiendo que en una situación de dolor, de desesperanza y de la sensación que no tengas de vinculación, que puedas pensar en esto. Vamos a hablar de ello, te voy a acompañar porque te entiendo perfectamente que esto está pasando. No te quedes ahí en el anonimato. He perdido un familiar por suicidio, tú no eres culpable. Tú no eres culpable de que tu familiar. No te voy ni a evitar ni a impedir que tú puedas elaborar el duelo. O sea, las familias te lo dicen. Te dicen, es que yo había muerto mi hermano por suicidio. Oye, ¿de qué se ha muerto tu hermano? De cáncer. Ostras, ¿qué le pasó? Fue muy largo, estuvo mucho tiempo. ¿De qué murió tu hermano? De suicidio. Ah, vale. O sea, no podían ni tener la oportunidad. Todo esto ha cambiado y le hemos dado la vuelta. La prensa está haciendo en general, un buen uso, una buena forma de informar. Entonces, en este momento en el que hemos mejorado tanto la prevención del suicidio, estamos con los peores datos. Y sobre todo en la adolescencia. Claro, es una barbaridad. O sea, hay una tercera vía que se nos está yendo, pues todos los esfuerzos por el garete. Y es un poco, también lo os decía en el podcast anterior, ¿no? Las presiones a las que está sometido los adolescentes. Fíjate, prevención del suicidio, ¿qué es? La Organización Mundial de la Salud nos habla de 4 vías. Si tú quieres hacer un planteamiento serio para prevenir el suicidio, reducir las tasas de suicidio o los intentos de suicidio entre los adolescentes, tienes que tener 4 focos. El primer foco es prevención de acceso a métodos letales. Aunque parezca tan sencillo, es lo que más vidas ha salvado en el mundo. O sea, el cambio de la composición del gas doméstico en Inglaterra, el cambio de la composición de los pesticidas en las zonas rurales, quitar las armas de las casas en Estados Unidos. Un chico con un problema de salud mental en Estados Unidos, si hay un arma en su casa, se multiplica por 4, por 7, no lo recuerdo bien, ahora te lo digo en memoria, la probabilidad de que muera por suicidio. Un chico sano con un arma en casa multiplica por 13 las posibilidades de que acabe muriendo por suicidio. Entonces, la privación de acceso a métodos letales es fundamental en la prevención de suicidio. Y el acceso a métodos letales son 2 vías. Primero, el acceso a método como tal, y el otro, el acceso al conocimiento del método. Hoy en día todos los chavales saben con qué se pueden hacer mucho daño. No se lo explican sus padres, los padres no lo saben. No se lo explican los profesionales de salud mental, no lo sabemos. Pero las tentativas cada vez son más graves porque saben con qué hacerse daño. Porque tienen directamente la información que le están diciendo, escucha, si vas a hacer un intento de suicidio, hazlo con esto. Y eso está al alcance de cualquiera, o sea, ellos conocen. Así que, fallada. La segunda vía que nos dicen es interaccionar con la prensa, lo que os he dicho, para hacer una transmisión responsable de la información del suicidio. Claro, a mí no me vienen los chicos y me dicen, ostras, es que he visto esta noticia en el diario Ara y entonces, claro, me he puesto a pensar en esto. No. Ellos dicen, me siento mal, estoy triste, tengo 15 años, la gente que dice que tiene triste, no que tiene que hacer, también ve esto y rápido empieza a estar expuesto. Pues eso es lo que nos alerta Amnistía Internacional en la madriguera del conejo, exposición a imágenes de autolesiones, imágenes pro suicidio, y empiezan a entrar en grupos pro suicidio, que eso no había
estamos con lo de Ana y Mía, con la lucha de anorexia y tal, que también tocaba un poco, pero esa de 15 años no existía. Grupos pro suicidio en los que ellos se sienten identificados. Fíjate, la satisfacción que tiene un chaval con la pertenencia a un grupo pro suicidio, un chaval que está sufriendo con una pertenencia a un grupo pro suicidio, es de 10 sobre 10. O sea, tú le preguntas a un chaval, no, pero este grupo, ¿qué? No, este grupo me ayudan, me siento identificado, son otros iguales, y al final acaban provocando todas las escalas estas de que, ¿cómo vas a buscar ayuda en alguien que también la necesita? Uno desaparece, el otro se piensa que el otro ha hecho el intento de suicidio, entonces se puede hacerlo en cadena. Y estamos atendiendo lo que llaman los clústeres de suicidio, suicidios en Málaga, en Valencia, y sincronizados porque... Entonces, claro, ya podemos hacerlo muy bien con la prensa, que lo estamos haciendo bien, pero es que los chicos no se informan por la prensa hoy en día, porque les hemos abierto otras vías que el otro, el incremento de habilidades sociales, de habilidades para enfrentar la vida. Tú trabajas con un chaval, dices, oye, voy a hacer una intervención en los colegios, voy a trabajar con los profesores para que entiendan lo que es el suicidio, voy a intentar capacitar a los chavales para enfrentar la vida y voy a, no sé, hacer una especie como de identificación precoz de la gente que esté sufriendo para darle una derivación a salud mental. Lo que más funciona de todo es capacitar al chaval para enfrentar la vida. Entonces, lo mejor que puedo hacer para la prevención del suicidio es armarme con herramientas para poder enfrentar la vida. Ya hemos visto lo que les está pasando. No tienen gestión de las emociones, tienen un exceso de impulsividad, no tienen tolerancia a la frustración, no tienen empatía, no tienen palabra. O sea, les estamos quitando las palabras. Les pedimos que hablen, pero están sin palabras, porque ni la comprensión lectora la tienen. ¿Qué sabemos en prevención del suicidio? Que el coeficiente intelectual de todos los componentes que tiene, en la comprensión verbal, es el que más te previene el suicidio. ¿Por qué? Porque la vida es narrada. Yo tengo que explicarme a mí mi propia experiencia, o yo tengo habilidades lingüísticas, o ni entiendo lo que me está pasando. Entonces estoy desnudo. Si me quitan las habilidades lingüísticas, me quitan la capacidad de entender la vida. Fíjate. Y la última, la identificación precoz. Dices, hombre, aquí sí que hemos acertado, ¿no? Porque así en redes podemos identificar el momento en el que ellos están sufriendo algo. Pero es que hacen lo mismo que hacemos nosotros. Yo me encuentro mal y ¿qué hago? Miro internet. Hostia, claro, internet no me cura, obviamente. Tampoco había que ser, bueno, pues me voy al médico. Me voy al médico, me hace una recomendación, vuelvo a casa y antes de hacer la recomendación que me dice el médico, miro internet a ver si el médico es imbécil. No, imbécil eres tú, chico. Pero es que, entonces, ellos hacen exactamente lo mismo. Mínima duda, mínima cosa, mínima tal, se pueden a buscar ahí. En el momento que nosotros tenemos la capacidad de poder llegar a ellos desde el mundo profesional, ya llevan horas allá. Ya llevan horas allá expuestos a cualquier tipo de influencia. Van por delante. Van por detrás, pobres. En lugar de que podemos llegar nosotros antes a ellos, estamos llegando mucho más tarde con ellos. A pesar de todas estas mejoras que estás mencionando y de tener mejores herramientas, aún así siguen habiendo una media de unos 10 suicidios al día en España. Es alarmante. Bueno, y sobre todo es alarmante uno y decepcionante otro. Porque tú hace 10 años podías decir, insisto, yo no estoy diciendo que no hagan falta más recursos, porque si no además es que me van a matar mis compañeros Pero ostras, también es verdad que hemos hecho muchos recursos y hemos puesto muchos esfuerzos y han cambiado muchas cosas y sí que es un poco decepcionante decir, ostras, ¿cuándo vamos a ver como los resultados, ¿no? Porque, hombre, yo estaba atendiendo en nuestro hospital a 250 chicos en 2013 y estábamos atendiendo el año pasado y el anterior a 1000 cada año, o sea, se ha multiplicado por 4. Al final llega un punto en que, pues esto es como los accidentes de tráfico, como el tabaco también, o sea, bueno, pues ponemos más oncólogos, bueno, ya, pues más oncólogos hasta el infinito, pero es que al final, pues tendremos que hacer una campaña para que no sigan llegando tantos, entonces, no, es que pues ponemos más traumatólogos, ya, pero oye, ponle un cinturón de seguridad, ponle un airbag, prohíbele conducir con alcoholemia, vamos a ver si podemos intentar que lleguen menos. Entonces, si nosotros tenemos un incremento de los sentimientos de soledad, de malestar, de desesperanza, que va en picado desde 2013, sube. En Estados Unidos estamos hablando ya que la mayoría de las chicas, el 57% de las chicas adolescentes, verbalizan profundos sentimientos de desesperanza y tristeza. Pues es que tienes tristeza, desesperanza, pues entonces, ¿qué quieres? O sea, si incrementa el malestar de los chicos, al final ya podemos poner todos los recursos porque es infinito. O sea, lo que tenemos es que intentar trabajar por los factores protectores, porque ya no es poner el parche cuando nos hemos pinchado, es intentar trabajar y dotar de los factores protectores, ya ni siquiera son los factores de riesgo.
Mira, la teoría esa que os he explicado a mí me encanta. ¿Por qué? Porque con el concepto de dolor ya tienes todos los factores de riesgos resueltos. Porque empezamos ahí con la tortura de, ¿pero cuántos factores de riesgo? ¿Pero cuánto? Oye, todo lo que genere dolor está relacionado con el suicidio, todo. El bullying, el maltrato, el abuso sexual, que te metan en la cárcel, que enviudes en diferentes etapas evolutivas, todo puede tener la desesperanza. Eso es, o sea, es un factor de que es una mecha que enciende la... Todo lo que nos haga sufrir tiene relacionado. O sea, si quieres hacer una tesis doctoral, te sale significativo. Cualquier cosa tal, porque puede estar relacionado con esto. Pero luego viene la desesperanza y luego viene la vinculación. Que en la vinculación tienes todos los factores protectores aglutinados. Y los factores protectores son los mismos, internacionales. Se trata de enlazar a los chavales a la vida. Todo lo que tú consigas que el chaval mejore sus vínculos, lo estás protegiendo de la idea del suicidio y de la muerte por suicidio. Y estos vínculos no solo están en la familia, que también, están también con sus iguales. Entonces, insisto, otra tortura, ¿no? Cuando nos están diciendo que nos han enredado y nos han dicho que conexión nos lo han puesto asociado a vinculación, nos han hecho una trampa. La conexión, si yo no conecto con alguien, no puedo vincularme con esa persona. Pero la conexión no es garantía de vinculación. Entonces, yo conecto con alguien, pero luego tengo que vincular. Para vincular tengo que convivir, que establecer, que... No puede ser que yo me meto a un grupo y de repente pertenezco a un grupo en el que si yo desaparezco no pasa nada. Porque es un grupo de fácil entrada, porque hay 2000 miembros, hay tal, y entonces luego yo desaparezco y a nadie le importa. Oye, no, que yo cuando tengo mis amigos, si tú no vienes, yo te llamo, oye, ¿dónde estás? ¿Pero por qué no has venido? Te voy a buscar, Sí, y a base de esa convivencia, pues se generan esos lazos y esas... No, pero es que a lo mejor hay algo mejor en el otro sitio. Oye, no nos enredes más, ¿no? Entonces, factores de protección. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que focalizarnos sobre todo es intentar trabajar todo lo que podamos los factores de protección de los chavales, que tengan mayores habilidades para enfrentar el mundo. Joder, hay un concepto porque nos vamos de una a la otra, pero hay un concepto yo creo que muy afortunado, que es el concepto de antifragilidad, que gracias a Jonathan Haidt nos lo ha metido en su libro de la generación ansiosa, nos lo ha recuperado y nos lo ha metido en la educación de los niños, y ha sido un acierto tremendo, porque es un concepto generado por un economista, o sea, por Taleb. Pero, ostras, ha tenido como mucho éxito, ¿no? Porque nos dice, vale, vamos a hablar de resiliencia, bien, llevamos muchísimos años hablando de resiliencia, pero la resiliencia exactamente no explica al niño o al ser humano. El niño no es solo resiliente. La resiliencia es que a mí me golpean y yo aguanto y no me pasa nada. La antifragilidad es que, ostras, que hay golpes que no solo no me destruyen, que es que me hacen más fuerte, ¿no? Que es como todas estas cosas de decir, ostras, es que un parque infantil tiene que ser suficientemente inseguro. No puede ser absolutamente seguro, tiene que ser suficientemente inseguro, ¿no? Y Haidt nos dice esto, dice, estamos protegiendo a los chavales porque nos hacen daño, que tienen las rodillas limpias. Por primera vez en la historia de la humanidad los chavales tienen las rodillas impolutas y luego están arrastrándose con todas las depresiones y con todo tal porque los tenemos expuestos en lo digital de una barbaridad. Entonces, claro, yo creo que tenemos que pensar como muchos conceptos, hasta qué punto estamos incapacitando a los chicos y exponiéndolos a cosas que no pueden ellos digerir, porque si te dan muchos golpes, ni antifragilidad ni resiliencia, con muchos golpes te rompen. O sea, que eso tampoco ha cambiado mucho. Recupero la franja o lo que mencionabas relacionado con el dolor. Muchas de las causas que mencionabas, ¿no?, eran de causalidad externa, pero sí que veo también, ¿no?, que a veces nosotros mismos, con nuestra forma de pensar, somos capaces de causarnos ese dolor, a pesar de que la causa externa, pues puede que no, si otra persona lo viera, no lo percibiría tan importante o tan fuerte como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de depresión o ansiedad, ¿qué impacto tienen en esta aparición de conductas suicidas? La depresión y la ansiedad son dos aspectos que están directamente relacionados. Cualquier cosa que signifique un malestar está directamente relacionado con el suicidio. Entonces, aquella idea de que todo el suicidio es depresión, pues no es verdad y tampoco ajusta en la adolescencia, porque como tú bien dices, hay mucha parte de la adolescencia que no es solo depresión. La ansiedad también nos puede llevar a todo lo que tiene que ver con los malestares. Pero tú piensas una cosa, o sea, nosotros podemos, con eso que dices de las ideas internas que a lo mejor por fuera pudieran no estar como especie como de tener como una justificación. El dolor es una parte de la vida, y esto ya sé que es una obviedad y que lo sabemos todos, ¿vale? Pero si es una parte de la vida, la tenemos que asumir. La adolescencia es la peor etapa de la vida, y eso también lo tenemos que asumir, no pasa nada. O sea, la adolescencia es una mierda, lo ha sido toda la historia de la humanidad, y ya está.
Pero la buena noticia para un adolescente es que se pasa. Entonces, hombre, no puedes decirle esto a los adolescentes, porque además hay algunos que lo pasan bien en la adolescencia, vale. Pero si a mí me dices que el matrimonio es una mierda y yo en mi matrimonio estoy feliz, a mí me parece, pues será para ti y me quedo tan tranquilo. Pero a mí si dices que la adolescencia es fantástica, es el mejor momento de tu vida, es una fantasía, es una maravilla, cuando yo siento una ansiedad ante una situación o me siento como inseguro, desbordado o algo, además me siento culpable porque estoy fallándole pues a mis padres o a la sociedad o a lo que se esperaría de mí. Porque claro, si estoy en el mejor momento de mi vida, tengo que estar lo mejor posible. ¿Qué tenemos con esto? ¿Cómo puedes amargarle la vida a un chaval? ¿No? Tú que eres un chaval de 13, 14 años que está por ahí despistado, le dices, oye, ¿tú eres feliz? Joder, ¿qué quieres decir? ¿No? No, que si eres feliz, si lo has pensado. Joder, pues si estaba jugando ahí, no sé qué, con mis colegas, a mí que me vienes a mí con esta pregunta, pues yo qué sé, pues... Bueno, pues piénsatelo. Oye, ¿la vida tiene sentido? Joder, con 13 años, con 14 años, con 15. ¿No? Pues sí, has acertado, no, pero no te dicen no. Te dicen, joder, no jodas, ¿tiene sentido? Oye, ¿tienes amigos? Sí, hombre, sí. No, pero amigos de verdad. ¿Qué quieres? O sea, joder, vamos a intentar no torturar a los chavales, ¿sabes? O sea, no les pasa nada. Tú, con la validación del malestar, sabiendo que es normal que tengas momentos de estos en la adolescencia, y de alguna forma te puedes sentir como mínimo quitarte toda la parte de culpa a este aspecto. Porque no pasa nada, porque un chaval no le encuentra sentido a la vida con 15 años, si un chaval no tiene propósitos con 15 años, si no tiene, pues no sé, una especie como de proyecto vital, es porque eso es la hoja de ruta. Eso es lo que él tiene que ir consiguiendo y trabajando para conseguir, pero mucho más adelante. Al chaval que está pasándolo mal en la adolescencia, de entrada, no tiene por qué pasarle algo como muy, ¿no? Entonces, toda esa culpa de, ostras, fíjate, todo el mundo está feliz y yo no lo estoy, y yo, ¿cómo puedo? Claro, todo esto yo creo que el alivio es como inmediato, porque ni que sea que tú te sientas, joder, normal. Los chavales no tienen la duda de si son especiales o no. No es que tú eres especial, tú eres el mejor. Vale, ya, pero luego me voy por ahí y no lo parece, ¿sabes? Y luego la vida me pone, ¿no? No es que... Oye, la duda de los adolescentes es, ¿soy normal o no? Y con saber ya que son normales, ya de entrada ya te alivias un poco. No hace falta, ¿no? Cargarlos ahí con todas estas presiones, con toda esta... de lo que tienen que ser, de lo que no tienen que ser. El otro día escuchaba a unos chavales que decían, ostras, es que claro, te dicen tanta exigencia, como tienes que ser, como no tienes que ser, como tienes que ser, por redes, tal. Y entonces al final, aunque lo hagas, pues también te critican, ¿no? Y te dicen, bueno, claro, es que los chavales al final están como sin salida. Como sin salida. No se trata de eso. Muchas horas de móvil, mucha exposición en las redes sociales. ¿Ha cambiado esto? El punto de vista de muchas personas en cuanto a la felicidad, y esto tiene una incidencia mayor en el suicidio. Es decir, sí, básicamente porque está todo comercializado. Tampoco nos dicen esto que quieren que sean felices para que quieren que nosotros vayamos buscando la felicidad para comprar cosas y ya está. O sea, es un poco lo que decimos, ¿no? Entonces, yo te necesito permanentemente insatisfecho, ¿no? Entonces, yo con eso ya me puedo manejar en la vida adulta, pero claro, a los chavales les cuesta mucho más defenderse de todo esto, ¿no? Porque ¿dónde está la felicidad? Ostras, entonces nos hemos puesto a decirle a los chavales que tienen que ser felices o que tienen que ser esto como objetivo. Oye, que la felicidad no es un objetivo, la felicidad es una consecuencia, ¿no? Y hemos dejado de decirle, pues, que sean buenas personas. Pero claro, una persona que quiere ser buena persona no se pone a consumir. ¿Qué va a consumir? ¿Qué va a pedir? Si lo que tengo que ser una buena persona, claro, si lo que tengo que ser feliz, ya sí que tengo que ponerme como en toda esa como búsqueda y tal. Esto nos afecta a los adultos y los adultos al final pues hacemos como una especie como de transferencia en los chicos también de todas estas como expectativas y son ellos al final los que todo esto les desborda. Porque si estamos haciendo cosas tan raras, por ejemplo, ¿no? Hay una cosa que a mí ostras, los adultos quieren admirar a los jóvenes por su juventud. O sea, los mayores quieren admirar a los jóvenes por su juventud. Pero tú no puedes admirar a un joven por su juventud, porque no tiene ningún mérito de ser joven. Él no ha hecho nada para serlo. Y aparte, si todo va bien, va a dejar de serlo, ¿no? Entonces no puede estar ahí como... ¿no? Entonces, en lugar de tú transmitirle una especie como de esperanza de tal, de que, hostias, pues es que la vida, fíjate, no sé cuánto, sí, ya sé que tú en este momento puedes estar tal, pero luego cuando encuentras tu proyecto, cuando encuentras tal, de transmitirle una cierta esperanza de que todo va a estar mejor luego, porque es que es verdad, pues les estamos haciendo como el lío, como si en ese momento ya fuera todo... Yo creo que los estamos confundiendo bastante.
Un niño gordito se está comiendo un bocadillo, le hacen una foto, se convierte en un meme, circula por las redes y se acaba quitando la vida. Supongo que será después de mucho tiempo, ¿no? Pero ese nivel de acoso es algo asumible. Porque a lo mejor ese niño que está comiendo ese bocadillo coge el otro y dice, tú, gordo. Pero es que eso es diferente al otro. Porque si ir a su casa y llorar, joder, es que me han dicho gordo otra vez, es que no sé cuándo. Pero todo esto de que no sabes hasta dónde, chavales que le hacen humillación y que entonces gente de pueblos, gente que ni conoce él, le están haciendo y se están sumando ahí a la barbarie, al acoso y tal. ¿Es esto razonable? Ni que sea. O sea, yo no te digo que los niños los tenemos que meter en una especie como de bombolla. Hemos hablado hace 2 minutos de la antifragilidad, de tal, de que hay cosas que yo también tengo que enfrentar en mi vida, que hay cosas que... Pero que sea asumible. O sea, de lo inasumible los tenemos que proteger. Y no tenemos que protegerlos de los que ellos pueden enfrentar. Pero de lo que no pueden enfrentar, imagínate, gossip, no sé qué, gossip Vilafranca, gossip no sé cuánto. Una cosa tal para destrozarse de forma permanente. Ese chaval tiene su imagen que no sabe cuánta gente se ha reído y no sabe cómo se va a eliminar o si se va a eliminar eso en algún momento o si le va a ir acompañando, sobre todo con esa edad. Es una barbaridad. Es una barbaridad el nivel de acoso que son capaces de hacer. Porque el que te lo ha hecho lo mismo que hace... Porque no todos los motivos de meterse con los compañeros es por maldad. Es que algunos es porque le parece gracioso. Porque todavía no tiene tal y le parece... O sea, que a lo mejor el que lo ha hecho ni siquiera lo ha hecho para que el otro... Porque le ha parecido gracioso porque tiene la capacidad de hacerlo. Francisco, estamos llegando al final de la entrevista, no nos queda mucho tiempo. Solo me gustaría hacerte una última pregunta. Y es que cuando un niño se suicida, ¿implica que hay un fallo del sistema? Dependiendo. O sea, si el sistema lo ha hecho todo lo que está en su mano para poder protegerlo, yo sí que lo vivo así, ¿eh? Yo lo veo como un fracaso de... Bueno, desde luego es un fracaso de todos, o sea, de todo del sistema. Pero también es verdad que no habría como que... Lo importante es que nosotros sepamos que estamos haciendo todo lo que podemos hacer por esta persona. Si hacemos todo lo que podemos hacer, hay una cosa que se nos puede escapar. Pero tú tienes que poder, ¿cómo te diría? Como dormir tranquilo y estar tranquilo. Yo he acompañado a 2.000 familias en primera persona. No hay ni una de las familias que yo he acompañado que se hayan ido con la sensación de que este tío se ha dejado algo por... O sea, yo a cada caso que voy y me dejo la piel. Y yo no sé si al final lo conseguiremos o no lo conseguiremos. Y yo también me voy a casa muchas veces con aquello que das el alta a este chico y cuando vas viendo que no va bien, dices, bueno, te vas a quedar... O sea, porque es duro esto del acompañamiento del suicidio, pero como mínimo que tengamos la sensación de que nos hemos dejado todo lo que tenemos en eso. Entonces, sí, como sociedad, insisto, estamos haciendo tantos esfuerzos, estamos haciendo cosas que claramente podemos decir por prevenirlo. Yo creo que a partir de ahí ya no nos podemos... O sea, somos responsables de los medios, no de los fines. Pero esa reflexión sí que no la tenemos que hacer. ¿Estoy haciendo suficiente o no? Oye, mi amigo me ha dicho que se quiere, que yo ya lo veo, que no va muy bien y que tal, y que me ha dicho que, oye, que o me ha dejado insinuar o me ha parecido que tal. He ido a verlo, he ido a buscarlo, me he hecho amigo pesado y he dicho, oye, ¿dónde estás? No, es que no te llamo porque la prevención del suicidio tiene que ser proactiva. Hemos dicho lo que de la vinculación, que al final ellos acaban sintiendo en algún momento como si fueran una carga para los demás. Si yo tengo un amigo que está pasando por ese mal momento, yo no puedo hacer como si él no estuviera pasando por ese mal momento. Si yo a mi amigo lo llamo 3 veces y me envía a freír espárragos 3 veces, ya no lo llamo más. Me cabreo, me pongo tal. Si está en esa situación, no. Lo llamo 200. Pero como todos hemos estado cerca de gente que ha sufrido, como todos hemos dejado de hacer algo que nos estaba divirtiendo mucho para ir a acompañar a esa persona, todos somos agentes de prevención del suicidio. Pero importante que no nos pillen con la culpa de si no he hecho suficiente. Si lo hacemos entre todos lo podemos prevenir. Vamos a intentarlo. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista y solamente darte las gracias por compartir este espacio con nosotros y hemos aprendido muchísimo, yo por lo menos. Tenemos mucho por hacer, mucho que trabajar, pero todo está en nuestras manos y estoy convencido de
que se puede hacer siempre y cuando haya una voluntad, que estoy convencido de que la hay, vaya. No podía ser de otra manera. En el otro episodio había un libro por medio, y en este también, que también Francisco es el autor, y se llama Morir antes del suicidio y prevención en la adolescencia, por cierto, un libro maravilloso, y dejaremos aquí la descripción del libro para que lo podáis comprar. Y nosotros, nada, deciros que os queremos mucho, que os suscribáis al canal, que nos sigáis, que compartáis y sobre todo disfrutar y reflexionar, que es muy importante. Besazos. Chao, chao, gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias a vosotros.